Comparto pantalla. ¿Qué decía Florencia? Sí, comparto la pantalla. No, todavía no, porque va a ser la apertura, doctor Ola. Gonzalo, vos aclaraste que yo no soy especialista en tumores raros, ¿no? Lo tengo claro, nadie de nosotros lo es. Cuando usted diga, doctor Ola. Dame un asco. Ya, vamos. Eh, Buenas tardes. Un saludo a todos los asistentes a esta séptima reunión científica organizada por la Sociedad Chilena de Coloproctología en nuestra última reunión anual. El tema a tratar en esta oportunidad es manejo de tumores no adenocarcinoma en cáncer colorectal. Y estará a cargo este panel de discusión, a cargo del doctor Gonzalo Campaña, quien es coloproctólogo, expresidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, jefe de equipo de coloproctología de la Clínica Indisa y profesor titular de la Universidad Andrés Bello. Doctor Campaña, la reunión es suya. Gracias, doctor Ola. Le agradezco la oportunidad a la Sociedad de Coloprocto de participar nuevamente detrás de las pantallas después de algún tiempo y darle la oportunidad a Clínica Indisa de presentar este tema que no sé si agradecerlo o no, ¿no? Porque es un tema francamente poco frecuente. Estos tumores son raros, los tumores no adenocarcinoma. Recordar que la gran mayoría, si no el 90 y algo por ciento de los tumores son adenocarcinoma. Esta patología es muy poco frecuente, tan poco frecuente que creo que no existen especialistas en esto. Ninguno de nosotros somos especialistas en esto y tenemos que evaluar individualmente cada uno, cada caso a caso. eh, con la experiencia que pueda tener cada centro, con la escasa experiencia. Si uno empieza a revisar la literatura, y Florencia nos va a mostrar, muchas veces son casos clínicos, esporádicos, más que tremendas guías que nos orienten un poquitito a qué hacer en esta rareza. Quien nos va a presentar es la doctora Florencia Pinto. La doctora Pinto estudió medicina, hizo su residencia de cirugía general en la Universidad de los Andes. Se sumó luego al staff del equipo de coloproctología del Hospital La Florida y actualmente está cursando nuestro fellow de UNAP Indisa de investigación clínica en coloproctología. Nos pareció muy prudente que ella, por su capacidad y entusiasmo y su juventud por lo demás, se hiciera cargo de este tema, que se sumergiera un poco, que escudriñara sobre la actualidad en estos temas tan especiales. Así que dejo presentando a la doctora Florencia Pinto. Adelante, Florencia. Comparte pantalla. Se ve perfecto. Ya, súper. Eh, ya. Bueno, vamos a presentar entonces acerca del manejo de tumores no adenocarcinoma en cáncer colorectal. Ay, como que no se pasa, ¿no? Vamos a Sí. hablar de tumores neuroendocrinos, GIST y linfomas colorectales. Vamos a partir por tumores neuroendocrinos. Bueno, un poco de epidemiología. Los tumores neuroendocrinos en un 55, un 60% son de origen gastrointestinal y el resto son de origen broncopulmonar. Dentro de los gastrointestinales, el más frecuente es de intestino delgado, seguido de recto, apéndice, colon y estómago, en último lugar.
La incidencia de estos tumores ha ido en aumento. Como podemos ver en el gráfico, este es un estudio poblacional que se hizo, que se publicó en 2017, en donde podemos ver aquí la curva de tumores rectales, sobre todo, ha ido aumentando a lo largo de los últimos años, que es la negra con cuadraditos. Esto principalmente asociado a las colonoscopías de screening en general en el cáncer colorectal. Bueno, para hablar de tumores neuroendocrinos tenemos que tener muy claro la clasificación de la OMS que se publicó el año 2019, en donde desestimaron el término carcinoide y empezamos a hablar solamente de tumores neuroendocrinos o carcinomas neuroendocrinos. Dentro de los tumores neuroendocrinos son los que van a ser bien diferenciados y se van a dividir en 3 grados, 1, 2 y 3, y eso basado en el índice mitótico y en el KI67. Por otro lado, tenemos los carcinomas neuroendocrinos, que son los tumores mal diferenciados, que se asocian a un grado alto y siempre con índice mitótico y KI67 alto. Y después tenemos los tumores mixtos, que esos son tienen un poco de ambas características. Ya, en cuanto a la clínica de estos tumores, los tumores que se originan en el colon tienen en una edad promedio de 65 años. En general pueden presentarse como tumores grandes, de más de 2 centímetros, que en la colonoscopía incluso se pueden ver como un tumor similar al adenocarcinoma. Por tanto, estos tumores pueden producir dolor abdominal, hemorragia digestiva, cambio en el hábito intestinal, baja de peso, similar al adenocarcinoma. Y son tumores agresivos. En un 60% se presentan con metástasis en el diagnóstico, ya sea linfonodo, hígado, en el mesenterio o en el peritoneo. Después, los tumores que se originan en el recto son en pacientes un poco más jóvenes, con un promedio de edad de 55 años. En general, se diagnostican en etapas precoces con tumores pequeños, entre 1 y 1,5 centímetros, como podemos ver en las imágenes. La mayoría son asintomáticos y como son tumores pequeños y iniciales, es raro que tengan metástasis al diagnóstico. Después, hablando un poco de síndrome carcinoide, en general es raro que los tumores de colon y recto sean funcionales y produzcan síndrome de carcinoide. Se puede ver solamente en algunos tumores de colon derecho o de ilion distal. Pero en general en el resto del colon y recto muy raro que ocurra. En general es solo en enfermedad metastásica, y bueno, ahí puede producir los distintos síntomas del síndrome carcinoide como el flashing, diarrea, fibrosis valvular cardíaca o broncoconstricción. Ya, en la colonoscopía, estas lesiones se ven como lesiones subepiteliales, redondeadas, lisas, de coloración amarillenta, esta es una de las principales características, y firmes al tacto. En general, la colonoscopía nos tiene que entregar siempre la localización anatómica, las características de la lesión según la clasificación de París, en caso de que sean tipo pólipos, el tamaño del tumor y nos va a permitir la toma de biopsia. Aquí la biopsia por forceps puede ser insuficiente, por lo tanto las guías en general recomiendan que sea una biopsia con punción con aguja fina asociado a endosonografía. Bueno, hablando un poquito de endosono, es importante en tumores rectales mayores a 10 milímetros y complementario a la resonancia. Nos va a permitir caracterizar lesiones entre 1 a 2 centímetros y diferenciar los T1 de los T2, que vamos a ver más adelante que son muy importantes para el manejo de estos tumores. Nos va a permitir la toma de biopsia, ya sea por punción con aguja fina, y también se pueden ver algunas características de alto grado, como por ejemplo tumores lobulados, heterogéneos, mayores a 2 centímetros, o que se vean linfonodos regionales. Ya, en cuanto a los biomarcadores, siempre se habla del ácido hidroxiindolacético en orina, que se puede usar en pacientes metastásicos, pero que tengan síndrome carcinoide, y en general en los tumores colorectales no está recomendado porque es muy raro que sean tumores funcionantes. Entonces, podría utilizarse en algunos tumores de ilion distal y colon derecho, como mencioné antes, que son los que más tienden a ser funcionantes, pero igual así, muy raro. Además que hay que tener en cuenta que este examen se altera con múltiples alimentos y fármacos que hay que suspender previo a la toma del examen, porque si no puede salir alterado. Y la cromogranina A sérica solo se usa en seguimiento de los pacientes después del tratamiento,
y también es como para pacientes con alta carga de enfermedad, dado que pacientes, por ejemplo, que se operan y quedan R0 no marca la cromogranina. Es muy raro que marque en baja carga de enfermedad. Y también puede estar elevado en enfermedad renal crónica o pacientes que usan inhibidores de bomba de protones, por lo tanto hay que tener eso en consideración antes de solicitar el examen. Ya, en cuanto a las imágenes de los tumores neuroendocrinos, para tipificar se usa el escáner de tórax, abdomen y pelvis o la resonancia, principalmente para poder identificar lesiones metastásicas, y esto está indicado en todos los tumores mayores a 10 milímetros. La resonancia de recto también está indicada en tumores de más de 10 milímetros, tumores que sean grado 2 o 3, que hayan sospecha de linfonodos en la endosonografía, o pacientes que se intentó una resección endoscópica y quedó R1. El escáner de cerebro, solo en caso de síntomas neurológicos. Después tenemos el PET de Galio Tatate, que es uno de las imágenes que son para tumores funcionantes. En general está indicado también en tumores mayores a 10 milímetros, y nos va a permitir identificar la enfermedad secretora de serotonina y definir la terapia posterior. Y también se puede usar para el seguimiento de los pacientes. Y el PET-CT tiene un rol más que nada en la enfermedad metastásica, para identificar enfermedad agresiva de crecimiento rápido, y bueno, y en tumores grado 2, grado 3, que también son los que tienden a tener mayor carga de enfermedad. Bueno, ahora no sé si el doctor Elquíñigo nos quiere hacer un comentario acerca de las imágenes. Sí, para ir aprovechando la presentación y que no se acumule después. Con respecto a la neoplasia neuroendocrina, y como se ve ahí en las imágenes, la presentación clásica son lesiones nodulares, generalmente hipervasculares, independiente si el estudio se realiza en fase arterial o venosa, y que típicamente pueden tener reacción desmoplásica adyacente y algunos adenopatías centinelas en el meso de la estructura que comprometen. En este caso, en el meso del segmento del colon que comprometen. Son más frecuentes en el ilion distal y en otros segmentos de intestino, pero uno tendría que sospecharlo en una lesión endoluminal altamente vascularizada, y sobre todo si es que hay una reacción desmoplásica adyacente con calcificaciones o adenopatías centinelas, que a veces son más evidentes que la lesión en sí, sobre todo cuando la lesión es media en carpeta, que también puede verse. Eso con respecto a la tomografía. Siga nomás, doctora. Ya, hablando un poquito del TNM de estos tumores, es importante notar que a diferencia del adenocarcinoma, los tumores T1, T1A y T1B va a ser por el tamaño, y ya los tumores mayores a 2 centímetros, que son los T2 en adelante, se va a clasificar según la invasión en la capa del colon, y según eso se tipifica. Los N, los linfonodos, y la M, metástasis a distancia. Ya, dentro de los factores de riesgo para metástasis, o factores de alto riesgo, por así decirlo, tenemos el tamaño, que es el más importante. En el colon, en tumores menores a 2 centímetros, existe un 18% de riesgo de metástasis, mientras que en mayores a 2 centímetros se ha reportado hasta un 60% de riesgo de metástasis. En recto, menores a 1 centímetro, muy raro que den metástasis menor al 1%. Entre 1 y 2 centímetros, un 10-15% más o menos, y mayor a 2 centímetros ya se ha reportado hasta un 60 a 80% de riesgo de metástasis, ya sea a linfonodos o a distancia. El segundo factor más importante es la invasión de la muscular, en los tumores T2, en donde en recto ya existe casi un 50% de linfonodos positivos en los tumores T2. Otros factores de riesgo están la invasión linfovascular, el compromiso de márgenes, por ejemplo, en resecciones endoscópicas, pacientes que tengan tasa mitótica alta y KI67 elevado, que eso se asocia, como vimos antes, al grado tumoral y a la diferenciación del tumor. Ya, en cuanto al tratamiento, pacientes que tengan tumores neuroendocrinos de colon es similar al adenocarcinoma. Se recomienda una colectomía más linfadenectomía regional. Y en tumores menor a 1 centímetro, grado 1,
se ha planteado la resección endoscópica y se han hecho algunos reportes de casos o trabajos pequeños acerca de esto, pero aún no hay trabajos randomizados de cirugía versus resección endoscópica que puedan avalar esta técnica. Y en tumores de recto, los que son menores a 1 centímetro o T1, o algunos T2 menores a 2 centímetros, se puede plantear una resección transanal o TAMIS, o endoscópica vía EMR o ESD. Ya tumores más grandes, T2, T4, que son ya más de 2 centímetros o que tengan linfonodo positivo en las imágenes, esos van a tener que ir a cirugía de entrada. Y la cirugía plantea una resección anterior o una cirugía de Miles. Aquí la neoadyuvancia la puse en asterisco porque lo menciona la guía del NCCN este año como una posibilidad para poder hacer downstaging de los tumores de recto. Sin embargo, los trabajos que hablan esto son reportes de casos, series de casos muy pequeñitos que de baja evidencia y sin grandes resultados. De hecho, la guía ni siquiera postula algún esquema de neoadyuvancia, solamente lo menciona como existe. Y en tumores entre 1 y 2 centímetros hay que evaluar caso a caso. Y ahí hay que ver los factores de riesgo para metástasis. Que los que no tengan factores de riesgo se pueden optar a TAMIS o a resección endoscópica, mientras que ya si tienen factores de riesgo hay que realizar una cirugía radical. Y en pacientes etapa 4 se recomienda siempre la cirugía si es que es factible, por ejemplo, resección de colon más alguna metástasis hepática. Y si es que no es resecable, tienen que ir a terapia sistémica. Dentro de la terapia sistémica tenemos 4 grandes grupos. Los primeros, que son los análogos de somatostatina, el octreotide o el lanreotide, son de primera línea en tumores que tengan receptores de somatostatina, sobre todo los pacientes de colon derecho, que son los más funcionantes. Y en pacientes que no son funcionantes, el everolimus se puede usar como primera línea. Los inhibidores de tirosinquinasa son de tercera línea y aún están experimentales en ensayos clínicos. Y como hablé antes, la quimioterapia tiene un uso muy limitado en esos tumores y en general se usa como de última línea en pacientes que ya no respondieron a otras terapias. Ya, un poco de sobrevida. Podemos ver que en general el colon tiene una peor sobrevida que el recto. Y en general en etapas iniciales el recto tiende a tener una buena sobrevida, mejor que la del colon. Y ya en etapas más avanzadas, obviamente, la sobrevida es más limitada. Ya, en cuanto al seguimiento, antes no existía una guía de seguimiento de tumores neuroendocrinos, sin embargo, la guía europea de la ENETS de este año, del 2023, postuló este esquema de seguimiento para tumores neuroendocrinos, según el grado y el tamaño. Para tumores de colon, grado 1 o grado 2 que no hayan tenido linfonodo negativo, se sigue con imágenes, escáner o resonancia por 5 años. Y en grado 1 o 2, que sí hayan tenido linfonodo o que hayan sido etapa 4 o pacientes con grado 3, tumores grado 3, sí hay que plantear un escáner cada 3 o 6 meses, ahí dependiendo del grado tumoral. Y en estos pacientes se recomienda hacer un PET-dotatate anual y colonoscopia anual en todos los pacientes que se operaron de tumor neuroendocrino de colon. Y luego en recto, refieren que los pacientes grado 1, que tengan menos de 10 milímetros, no requieren seguimiento. Y todo el resto de los pacientes van a seguirse con resonancia de recto cada 3 o 6 meses. Eso va a depender nuevamente de qué tanto riesgo de metástasis tengan los tumores, con colonoscopia anual y también con PET-dotatate anual. Ya, vamos a seguir con GIST. Los GIST son tumores del mesénquima que se originan en las células de Cajal, que son las células marcapaso del peristatismo intestinal. Son tumores raros, en general corresponden 1 a 2% de los cánceres gastrointestinales. Ocurren en edades entre 65 y 70 años. Es igual en hombres y mujeres la incidencia. Puede estar asociado a síndromes genéticos como el síndrome IS familiar, la neurofibromatosis tipo 1, el síndrome de Carney-Stratakis, la tríada de Carney.
y se asocia a mutaciones del KIT y del PDGFRA. En cuanto a la distribución, los más frecuentes son los tumores gástricos de un 40 a 60%, que son aquí en el gráfico, podemos ver los celestes. Este es un estudio poblacional que se hizo también. En segundo lugar, el intestino delgado, que son los amarillos, y podemos ver que los colorectales corresponden más o menos a un 5%. Son los grises en el gráfico. Y también pueden ocurrir en el ano, en el esófago o extragastrointestinales como en el mesenterio, en el retroperitoneo o en el epiplor, que ya son más raros. La clínica de estos tumores, lo más frecuente es que sean hallazgos incidentales o con síntomas inespecíficos. Se asocian a dolor abdominal, pueden provocar obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, se pueden perforar, o en tumores más grandes tener una masa palpable. Ya, en cuanto al diagnóstico, es con biopsia más inmunohistoquímica. Esto es muy importante para poder diferenciar el GIST de otros tumores del mesénquima, como son el leiomioma, el leiomiosarcoma o el schwannoma. Y el GIST se caracteriza por tener el CD117 y el DOC1 positivos. Y además la biopsia nos puede entregar el subtipo, que el más frecuente es el de células fusadas, seguido del epiteloide y por último el mixto. En la colonoscopía se pueden ver como una masa subepitelial lisa con mucosa normal, de consistencia dura. En tumores más grandes puede estar ulcerado. Y estos pacientes sí no se recomienda biopsiar con forceps, porque la biopsia es insuficiente. En cuanto a las imágenes, el escáner y la resonancia nos van a ayudar a ver el tamaño tumoral, si hay presencia de metástasis o perforación, alguna otra complicación, obstrucción, etc. La invasión a estructuras adyacentes, la resonancia va a ser fundamental en los tumores de recto, y las características principales son los tumores pequeños se van a ver redondos y lisos, pero ya tumores más grandes se pueden ver irregulares y lobulados. Le doy la palabra nuevamente al doctor Erquíñigo si nos quiere hacer un comentario. Sí, bueno, igual que la neoplasia neuroendocrina, los tumores gastrointestinales estromales de colon, en orden de frecuencia de lo que uno ve en la práctica diaria, no son tan habituales. Uno está acostumbrado a describir la neoplasia estromal gastrointestinal como lesiones endoexofíticas. Son normalmente tumores submucosos que protruyen hacia el lumen, pero que también a veces tienen un componente que va hacia la serosa y que uno los ve como una lesión endoexofítica que cuando es más grande puede tener úlcera, puede presentarse con complicaciones como hemorragia, puede dar a veces obstrucción. Y bueno, el caso que nosotros encontramos, que nosotros quisimos poner en la presentación la mayoría de casos nuestros, es pequeñito ahí en el polo secal, una lesión endoexofítica que 2/3 de la lesión está protruyendo hacia el lumen y 1/3 está yendo hacia afuera. Eso eventualmente podría ser más grande. Este fue un incidentaloma de lesión submucosa de colonoscopía. Con respecto a los otros métodos, la verdad es que en el GIST la mayoría serían incidentaloma en colon. La resonancia tiene la ventaja, tanto en GIST como en los neuroendocrinos, y después vamos a verlo en las otras lesiones, en su resolución de contraste. Por eso es muy importante la evaluación de las lesiones rectales, igual como pasa en el adenocarcinoma, permite diferenciar las distintas capas de la lesión. Así que eso, pues, le devuelvo la palabra, doctora. Gracias, doctor Erquíñigo. Ya, bueno, el endosono en estos pacientes se ha hablado de hasta un 50% de exactitud diagnóstica para diferenciar las distintas lesiones subepiteliales que puedan haber en el colon y recto. Pero para GIST tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 85%. Los signos que podemos diferenciar en el GIST son masas heterogéneas, pueden ser de tamaño grande hasta 3-5 centímetros o más, márgenes irregulares, espacios quísticos, tengan focos ecogénicos o se pueden asociar también a linfonodos malignos regionales.
La endosono, al igual que los tumores neuroendocrinos, está recomendado para asistir en la toma de biopsia por punción con aguja fina. Ya, en cuanto a la tapificación del GIST, tenemos que a diferencia del adenocarcinoma y a diferencia del tumor neuroendocrino, el T va a ser por tamaño exclusivamente, y además va a incluir el índice mitótico. Si es bajo, menos a 5 mitosis por campo, y alto, mayor a 5 mitosis por campo. En cuanto a factores pronósticos, los más importantes son el tamaño tumoral, el índice mitótico y el sitio de origen, ya sea de intestino delgado o colorectal, dado que son los GIST más agresivos dentro de todos los GIST gastrointestinales. Y otros factores de riesgo pronóstico son que haya estado perforado, que tenga linfonodos positivos. Como vemos en esta tablita que es de la guía de la NCCN, nos muestra que en tumores, por ejemplo, menores a 2 centímetros, pero que tienen más de 5 mitosis por campo, ya tenemos un riesgo de metástasis de hasta 50-54%. Estos son metástasis a linfonodos o a distancia. Y ya, por ejemplo, en tumores más grandes que ya tienen más de 5 mitosis por campo, son mucho más agresivos, con metástasis casi 100%. En cuanto al manejo del GIST, bueno, siempre que sea resecable, según las imágenes, va a ir a cirugía. La cirugía que se recomienda es la resección del GIST sin linfadenectomía, dado que es raro que dé metastasia a linfonodos. Pero si uno en la cirugía ve que tiene linfonodos positivos o linfonodos sospechosos, sí hay que realizar la linfadenectomía. Y ahí, según la biopsia, se verá si es de bajo riesgo, que irá a seguimiento, o si es de alto riesgo, ya vimos con el índice mitótico, el tamaño, si estaba perforado, etc. Y esos pacientes van a ir a adyuvancia, que en general se hace con un inhibidor de tirosina quinasa, que el más frecuente es el imatinib. Y en los pacientes no resecables o etapa 4 se puede plantear la neoadyuvancia, también con inhibidores de la tirosina quinasa, y si tienen buena respuesta pueden ir a cirugía y después a adyuvancia nuevamente. En cambio, si progresan, ya se plantea la terapia sistémica de por vida. Y cirugía en etapa 4 solamente en caso de urgencias, cirugía de entrada. En cuanto a la sobrevida del GIST, la sobrevida global a 5 años es de un 73% y la específica por enfermedad 81%. Y aquí vemos, según tratamiento, vemos que los pacientes que se operaron tienen una mejor sobrevida que los que no se operaron, que los que se operaron llega casi a 90% de sobrevida a 5 años. Ya, y ahora vamos con linfoma colorectal. Bueno, los linfomas también son tumores raros, corresponden a 1 al 4% de los tumores gastrointestinales. Sin embargo, un 30-40% de los linfomas no Hodgkin extranodales son de origen gastrointestinal. Y además se ha visto que en pacientes con linfoma nodal pueden tener compromiso metastásico del intestino. En cuanto a la distribución, lo más frecuente es que sea gástrico en un 60-70%, luego intestino delgado de la región ileocecal y finalmente colon y recto entre un 5 y un 10%. Es más frecuente en hombres en un 60%, mayores a 60 años en un 65%, pero en general se diagnostica en estadios precoces 1 a 2 en un 70% de los casos. Ya, la histología del linfoma es muy importante, dado que eso nos va a definir el manejo. El linfoma colorectal, la gran mayoría son linfomas no Hodgkin de células B. Y el más frecuente dentro de esto es el linfoma difuso de células B, que ocurre casi en un 50% de los pacientes, seguido del linfoma MALT y linfoma folicular. Y por último, el linfoma de células T, que ocurre solo en un 2%. Esta tabla muestra un estudio que se hizo acá en Chile de algunos de 60 casos de linfoma no Hodgkin extranodal, y se vio que el intestinal y colorectal, el más frecuente era efectivamente el linfoma de células B. En cuanto a factores de riesgo, bueno, está el Helicobacter pylori principalmente para linfoma gástrico, linfoma MALT, que es lo más frecuente, pero para
Para tumores colorectales se asocia más a enfermedad autoinmune, terapia inmunosupresora o inmunodeficiencia congénita y adquirida, como por ejemplo pacientes VIH, pacientes trasplantados, etc. Y también se ha visto la asociación con enfermedad inflamatoria intestinal. Este es un gráfico que muestra, es un trabajo poblacional que se, sí, un trabajo poblacional que se hizo, se publicó este año, que muestra el riesgo de linfoma non-Hodgkin en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal desde según los años del diagnóstico, que va aumentando con el tiempo. No así el linfoma de Hodgkin. En cuanto a la clínica, bueno, puede provocar dolor abdominal, masa palpable, en general pueden ser tumores súper grandes, que se presenten con hemorragia digestiva o con síntomas B, que en general en linfomas colorectales es raro que haya sudoración nocturna y fiebre, más frecuente la baja de peso solamente. Ya en la colonoscopía se pueden ver de distintas maneras el linfoma, no tiene una característica muy propia de él. Se puede ver como polipoide, como una masa ulcerada, se puede ver como múltiples pólipos o como mucosa casi normal. Ya. En cuanto a la tomografía computada, podemos ver que se ve este engrosamiento mural concéntrico o también se puede ver como una masa polipoidea. Puede haber compromiso de múltiples segmentos. Es raro que ocurra obstrucción o estenosis en estos tumores, si bien se ve el lumen súper amplio. Esto dado que los linfocitos invaden la capa muscular del colon y destruyen el plexo autónomo, plexo nervioso. Por lo tanto, se pierde la contractilidad del colon y se tiende a dilatar. También podemos ver una mucosa lisa. Y puede haber también compromiso de la serosa o grasa pericolónica y también linfonodos regionales de gran tamaño. No sé si el doctor Elquíñigo nos quiere hacer un comentario también de las imágenes del linfoma. Yo creo que desde el punto de vista tomográfico la doctora lo resume bien. Son lesiones que en general tienden a ser un poco más homogéneas e hipovasculares en su compromiso, si uno los compara con los adenocarcinomas, que sería su diagnóstico diferencial. eh, Tienen una mayor extensión. Radiológicamente nosotros describimos el signo de que atraviesa segmentos o atraviesa válvulas, por ejemplo, una lesión que comprometa ilion distal y atraviese la válvula ileocecal y se vaya hacia el colon. Eh, o en el estómago que comprometa antro, píloro y atraviese hacia el duodeno. Lo que escribe la autora de la destrucción de los plexos nerviosos, en radiología se llama la imagen de dilatación pseudoneurismática. Se ve una masa, una lesión que puede tener un grosor parietal significativo, pero que a diferencia del adenocarcinoma, en vez de estenosar el lumen, se dilata el lumen por esta especie de dilatación pseudoneurismática, además de las enopatías, etcétera. Y cuando otra forma de presentación, sobre todo los no-Hodgkin, pueden ser más como una masa ulcerada, agresiva y que empieza a invadir a estructuras adyacentes. Pero eso básicamente tampoco son tan frecuentes en el colon. Ya. Súper, muchas gracias, doctor. Bueno, el diagnóstico del linfoma también va a ser con biopsia inmunohistoquímica, muy importante para diferenciar los distintos tipos histológicos de linfoma no Hodgkin. Y en este caso sí se puede hacer la biopsia incisional endoscópica tradicional con forceps o la biopsia excisional de la pieza quirúrgica. Ya, en cuanto a la etapificación, no existe un sistema de etapificación del linfoma colorectal, pero se puede adaptar a la clasificación de Lugano, que es para los linfomas no Hodgkin nodales, en donde podemos decir que una etapa 1 sería un tumor solamente confinado en el colon, una etapa 2 sería con adenopatías regionales, y ya etapa 3-4 cuando ya tienen linfonodos sobre el diafragma o que tengan compromiso del vaso. Para etapificar, la imagen de elección en este caso es el PET-CT, donde tiene una sensibilidad entre el 98 y 100% para identificar los linfonodos.
También, bueno, útiles los linfomas de alto grado, dado que son los que tienen más riesgo de metástasis, y identificar el sitio más adecuado para la biopsia, sobre todo, bueno, el linfoma más nodal. Y el escáner de abdomen y pelvis nos va a ayudar en caso de que hay algunos linfomas que no son captantes de PET, por ejemplo, el linfoma de células T, y también nos va a ayudar a ver el compromiso de estructuras adyacentes o estructuras vasculares, etc. Ya, el manejo del linfoma siempre ha sido controversial y multidisciplinario. No existen guías clínicas de manejo del linfoma colorectal en específico. Y tenemos todos estos tipos de tratamientos, por ejemplo, cirugía más quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, etc. Pero se ha visto, este es un estudio poblacional que se hizo, en donde compararon los distintos manejos del linfoma no Hodgkin intestinal, y se vio que la cirugía más quimioterapia, que es la línea morada, tiene una mejor sobrevida. Después aquí hay un esquema que plantea uno de estos trabajos de revisión, donde este es de células B, el linfoma difuso de células B, que es el más frecuente, por eso elegí este esquema, en donde dividen en dos estadios: estadio 1-2, que sería confinado al colon o con linfonodos regionales, y estadio 3-4, que sería cuando ya tienen compromiso supradiafragmático o compromiso del vaso. Los pacientes que son estadio 1-2 y son resecables irían a cirugía de entrada, colectomía más linfanectomía, y luego de eso quimioterapia asociado a rituximab. Y pacientes que son etapa 3-4 o pacientes de etapa 1 que no son resecables irían a quimioterapia más rituximab, y también se podría plantear radioterapia en caso de linfonodos tipo Bulky. Ya, y este mismo trabajo menciona la recurrencia y la sobrevida global a 5 años en pacientes con linfoma grado 1 y 2. Los que se operaron y luego fueron a quimioterapia tenían menos recurrencia, solo un 15%, y una sobrevida global a 5 años de un 91%. Mientras que si solo se operaban, tenían una recurrencia del 36% y una sobrevida global a 5 años del 62%. Bueno, acá algunos factores de riesgo para sobrevida. La edad es muy importante. En pacientes mayores a 60 años, la sobrevida es mucho peor. Según el estadio del diagnóstico, estadio 1, 2, 3, 4, obviamente el 1 tiene mejor sobrevida, el 4 peor sobrevida. Y según subtipo histológico, aquí vemos que los que tienen mejor sobrevida son los linfomas MALT y los linfomas foliculares, y los que tienen peor sobrevida son los linfomas de células T. Y entre medio está todo el resto, en donde incluye el linfoma difuso de células B. Ya, y finalmente la sobrevida del linfoma en general relativamente buena, se puede medir incluso a 10 años. Tenemos sobrevida a 5 años de causa específica de un 70% y a 10 años de un 66%, mientras que la sobrevida global va un 60% a 5 años y casi 50% a 10 años. Eso, muchas gracias. No, al revés. Gracias a ti, Florencia, por esta exhaustiva revisión de estos temas que sé que no es fácil y creo que lo lograste con éxito. Vamos a entrar en la mesa redonda y quiero presentar a nuestros invitados. Quiero presentar primero al doctor Ricardo Mentz. El doctor Mentz es nacido y estudiado en Tucumán, Argentina. Ya lo conocemos todos, es amigo de todos nosotros, es cirujano general y su especialización, su residencia de coloproctología la hizo en el Hospital Italiano de Buenos Aires, que es donde actualmente trabaja. Hizo un fellow de coloproctología en la Cleveland Clinic en Ohio. Es campeón del mundo, por qué no decirlo. Y tal como lo presenté en alguna oportunidad, es millonario.
Es millonario no porque tenga mucha plata, sino que porque es de River Plate. Es un gran amigo nuestro, un gran amigo personal, tan amigo que nos juntamos en un boliche hace unos 10 días atrás en Buenos Aires a discutir estos temas para poder sacar adelante esta presentación. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Eh, Gonzalo. Quiero presentar también al doctor Marcelo Garrido, quien es oncólogo, estudió medicina en la Universidad Austral. Por ahí me conseguí parte de su currículum, salió con el premio al mejor graduado en esa oportunidad. Hizo su residencia de medicina interna y de hemato-oncología en la Universidad Católica. Hizo una especialidad de oncología gastrointestinal en un fellow en el Hospital Universitario de Asturias, Oviedo, España. Fue docente de la Universidad Católica de Chile. Es jefe de la unidad de oncología clínica Indisa actualmente. Tiene alto interés en la investigación, sobre todo en la oncología de precisión. Nos pareció razonable contar con su presencia para que nos ayude un poquitito a dilucidar parte de estos temas que son mucho de la oncología médica. Muchas Quiero gracias presentar por la invitación. bienvenido Marcelo, al doctor David Erquíñigo, que es radiólogo en nuestra institución, estudió medicina, hizo su residencia de radiología y su fellowship de imagen de abdomen y pelvis en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Eh, Fue profesor asistente de la Universidad de Chile y actualmente de la Universidad Andrés Bello. Es staff de nuestra institución y es un gran cruzado de corazón, ¿cierto? Sí, ¿qué tal? ¿Sí Buenas ves? tardes, gracias. Y quiero presentar también a la doctora Carolina Rojas, que creo que nos va a ayudar mucho a resolver algunos de estos temas. El doctor Garrido se tomó la libertad de poder invitarla a esta presentación, al igual que el suscrito. Ella estudió medicina, hizo su residencia en medicina interna y de hematología en la Universidad de Chile. Trabajó en la FALP dirigiendo el laboratorio y el banco de sangre. Hoy es parte del staff de hematología y clínica Indisa. Es miembro de la Sociedad Chilena de Hematología y su colaboración en este tema creo que es fundamental, sobre todo en el linfoma, donde hemos pedido su colaboración, a la que accedió, pero de inmediato. Creo que quiero pedir si es que se le puede abrir el micrófono cuando pidamos algunas respuestas, algunas interrogantes que puedan hacer tanto el público como el suscrito. Quiero partir esta discusión con algunas preguntas que me nacen espontáneamente, o sea, más allá de las preguntas que podemos hacer del público, que ya hemos recogido algunas. Quiero preguntarle al doctor Esquíñigo, es que las imágenes actuales con las que contamos nos permiten, con su definición imagenológica, con sus medios de contraste, incluso casi son contraste en enfermedades específicas, muchas de ellas, si nos permiten colocarle el primer apellido y a veces el segundo apellido a estos tumores, entregarnos un diagnóstico diferencial, asumiendo que muchas de las biopsias endoscópicas no son representativas porque son tumores más profundos, no son de la mucosa, son de la submucosa, de tal forma que probablemente dependemos mucho de las imágenes. ¿Qué opina, doctor Esquíñigo, sobre las imágenes actuales y esta capacidad de poder afinar la puntería diagnóstica? Yo creo que como se comentó tangencialmente en la presentación, así como existe la oncología de precisión y la cirugía mínimamente invasiva, a la radiología se le exige cada vez más. En ese contexto, claro, hay signos radiológicos clásicos como los que fuimos mencionando. Obviamente el adenocarcinoma tiene sus características propias y podríamos dejarlo fuera. Después, entre carcinoides pequeños y GIST pequeños, los dos se podrían comportar similar, como lesiones submucosas, endoexofíticas. Ahí es donde uno tiene que empezar a buscar características asociadas. La presencia de enopatías, como dijimos, reacción desmoplásica, puede orientar más a una neoplasia neuroendocrina más que un GIST. Eh, um, la intensa hipervascularidad pudiera estar en las dos lesiones. Después uno pudiera pasar dejando al linfoma más de lado porque él tiene un comportamiento en general de una lesión de mayor tamaño,
con las características que se describieron. Y después pasando a los otros métodos, el PET, ¿no es cierto?, con galio dotatate, una herramienta poderosa en el algoritmo diagnóstico de la neoplasia neuroendocrina, teniendo siempre en consideración que también tiene sus peros, porque dependiendo del grado de diferenciación, hay lesiones que van a ser menos captantes a medida que se van poniendo más agresivas, van perdiendo su capacidad de retener el radio o de captar el radioligando. Podría ser una alternativa para diferenciarlo del GIST. Y si uno combinara métodos también después, incluso a momentos en que uno le ha hecho a un neuroendocrino galio y también FDG glucosa, y hay veces que los linfonodos son diferenciados y algunas metástasis no, y captan en FDG y lo otro en galio y viceversa. Entonces ahí uno va jugando con esas herramientas que también pueden ir ayudando a afinar el diagnóstico. El linfoma, yo creo que desde el punto de vista morfológico pudiera tener a veces mayor dificultad si es que es de corto segmento en el diagnóstico diferencial con un adenocarcinoma, pero entre los otros dos, yo creo que con un escáner más la correlación colonoscópica, eventualmente el PET, si es que fuese necesario hacerlo antes de la histología porque no tenemos histología, y bueno, no olvidar cuando está a la mano también las biopsias percutáneas de adenopatía satélite hechas por los radiólogos intervencionales. La resonancia en el algoritmo diferencial, entre estas dos lesiones, no sé, las dos podrían tener algún grado de restricción de la difusión, las dos pueden tener algún grado de hemorragia, no, más bien ayuda a la resonancia, es un etapificador local de las lesiones y en este contexto sobre todo de las lesiones de recto o la búsqueda de metástasis. Eh, una cosa que uno ve a veces en las lesiones neuroendocrinas es que en resonancia de hígado, metástasis que solo se ven en secuencia de difusión y que tienen niveles medio hemáticos en alguna de las secuencias, eso es bastante característico de lesiones neuroendocrinas, pero ya estamos hablando de compromiso secundario, no de la lesión primaria. Así que creo que se puede, pero es un ejercicio clínico radiológico que requiere digamos, no es tan fácil. Eso. Es tan así, David, que yo era tan poco crédulo de lo que ustedes me decían cuando uno iba a rayo y le decía, mira, ¿sabes que esto es un carcinoide? Esto parece un linfoma. Tenía tan poca fe, pero a medida que avanzan los años uno se da cuenta que la relación radiológico-patológico es cada vez más cierta y efectivamente las imágenes, la experiencia que tienen ustedes, la capacidad que tienen de recomendar nuevas imágenes, nos ha ido ayudando, pero sustancialmente con diagnóstico prequirúrgico, siendo cada vez más fino. Y creo que efectivamente la experiencia que ustedes tienen nos ha ido ayudando mucho en la definición de este primero y segundo apellido. Ricardo, hacerte una pregunta sobre los carcinoides rectales, eh, que en general no es tan infrecuente que la colonoscopía muestren estos nódulos que no siempre son grandes, son pequeños, la biopsia no nos informa mucho, eh, podemos recurrir a las imágenes y resolvemos que hay que solucionarlo quirúrgicamente. ¿Ustedes tienen experiencia con TAMIS en la resección de tumores rectales, sobre todo carcinoides? Sí, mira, nosotros hemos operado, personalmente me puedo acordar quizás de 2 casos de tumores muy pequeños. Creo que primero que de contarte eso, creo que es importante aclarar que hoy en día vos hablaste de la medicina, de la oncología de precisión sobre el doctor Garrido, que hace, digamos, más referencia a la medicina de precisión que tenemos que aplicar. Y probablemente hoy, con este tipo de patología que es poco frecuente, nosotros los cirujanos tenemos que apoyarnos y miramos mucho lo que dicen los oncólogos. Porque como vimos lo que presentó Florencia, los distintos tipos de tumores, subtipos, los tipos de inmunohistoquímica que hacen a la clasificación, el tipo de tratamiento y las líneas de agentes quimioterápicos, de drogas inhibidoras, de anticuerpos, etcétera, etcétera, escapan bastante a lo que nosotros los cirujanos podemos manejar, digamos, con respecto a estos pacientes. Entonces, por un lado, estos casos siempre los discutiríamos en el seno de un comité multidisciplinario donde
los oncólogos estarían, digamos, presentes, sobre todo aquellos que tienen particular interés y experiencia en tumores de este tipo. Y al doctor David también le diría que probablemente también me tendría seguido, digamos, cerca de la consola, porque si bien cuando por ahí los tumores son pequeños, uno no tiene tanta dificultad porque las herramientas que tenemos nosotros son relativamente limitadas, pero cuando los tumores sí son muy grandes, necesitamos definir, digamos, relaciones anatómicas y planificar cirugía. Cuando uno ve las lesiones de los tumores neuroendocrinos y que pensamos que son los de bajo grado sobre todo, algunos pacientes pueden ser resecados por vía endoscópica, que hay gente que es muy habilidosa para eso y hay lesiones que son muy factibles de ser resecadas por vía endoscópica en forma apropiada, pero hay otras lesiones que requieren por ahí una cirugía endoscópica para permitir sacar con márgenes adecuados y sobre todo para poder sacar una sola pieza que nos permita ver cuál es el grado de invasión más profunda. Porque si bien nosotros tenemos un punto de diferencia de 1 centímetro para dividir, digamos, aquellos tumores que son con bajo potencial metastásico y otro con mayor potencial metastásico, biológicamente muchas veces no se comportan tan así, uno de 9 con uno de 1.1. La diferencia no es muy grande, entonces muchas veces necesitamos saber si el grado de profundidad de invasión está cerca o está tocando la muscular, que es uno de los factores que cambia probablemente el pronóstico y la probabilidad de metástasis ganglionar. Con lo cual, tengo que decirte que sí hemos sacado algunos tumores neuroendocrinos de bajo grado por cirugía endoscópica transrenal, no TAMIS, porque nosotros en el hospital disponemos de la plataforma TEO de STORS, que es una plataforma reutilizable, no utiliza elementos descartables, y la verdad que con eso nos sentimos bastante cómodos porque son cirugías relativamente cortas, quizás media hora, la mayor parte del tiempo te requiere cerrar una brecha que se va haciendo más grande a medida que uno va cortando, y son cirugías que operadas a la mañana, a la tarde el paciente se está yendo de alta, con lo cual brinda además piezas completas, piezas con buen margen, y probablemente sea un poco más costoso que sacarlo al tumor durante la endoscopía diagnóstica, aunque muchas veces no es la endoscopia diagnóstica la que permite sacar una lesión, ¿no? De acuerdo. Doctor Garrido, quiero hacerle un par de preguntas relacionadas con las terapias que hoy existen médicas para el manejo de algunos tumores no adenocarcinoma, como puede ser los NETs, los tumores neuroendocrinos, en que uno necesita una terapia sistémica. La doctora Florencia Pinto recién presentó varias alternativas en el manejo, mostrando el clásico octeotride, como también otras 2 o 3 alternativas que existen para el manejo sistémico de las metástasis hepáticas de los NETs. ¿Cuál de esas alternativas puede ser mejor que otra? ¿Existe alguna mejor que otra? ¿O el octotride sigue siendo el clásico y más recurrente, más recurrido medicamento? Sí, en verdad no hay ninguna mejor que otra, sino que cada una tiene su momento. En general, los pacientes con tumores neuroendocrinos usan prácticamente todas las alternativas terapéuticas porque son enfermedades de largo aliento. Uno puede tener pacientes de 20, 30 años con el tumor neuroendocrino, y cuando tiene la gracia o la suerte de encontrarlo localizado, sin duda que la cirugía es lo primero, pero la gran mayoría de las veces los pacientes están diseminados incluso con enfermedad metastásica. Y claramente la enfermedad hepática es lejos la más frecuente, y ahí es donde uno tiene que empezar a barajar las alternativas terapéuticas. Y así, tratando de resumirlo, la localización del tumor, el grado de diferenciación y los síntomas son lo que uno define que toma primero. En general, nosotros le enseñamos a los becados que hay 4 elementos que uno tiene que considerar: la clínica, la carga tumoral, el grado de diferenciación y el origen. Y con esos 4 ya uno se baraja bien de qué hacer. Por ejemplo, tumor neuroendocrino de páncreas, que tiene extensas metástasis hepáticas, considerado irresecable,
probablemente la quimioterapia sea una alternativa. Ahí hay dos esquemas que se usan fundamentalmente, temodal capecitabina, que es un esquema oral, o Capeox, el típico, y las tasas de respuesta se acercan al 70%, tumor neuroendocrino de páncreas. Y después en secuencia el sunitinib, el everolimus, ambos tienen estudios fase 3, buenas coberturas acá en Chile a través de la ley Ricarte-Soto, así que ahí en neuroendocrino de páncreas vamos bien. Si es de intestino delgado y tiene compromiso hepático, es un poco más difícil porque suele ser bastante diseminado y bilobar, y ahí es donde tiene lugar de primera línea el octreotide LAR o el lanreotide. Son las dos drogas que están más disponibles en Sudamérica como para el control sintomático. No son tan importantes para hacer respuesta tumoral. Y en segundo lugar estarían, porque son más agresivas y más costosas, el lutecio como una alternativa terapéutica. En estudios clínicos combinando el lutecio incluso con algunas otras alternativas terapéuticas para favorecer un poco más la respuesta. Y en situaciones de largo aliento, pacientes jóvenes y muy seleccionados, trasplante hepático. Los de colon y recto, bueno, cuando son localizados es fácil porque la resección quirúrgica es el tratamiento curativo y no hay tratamientos adyuvantes que usar acá, pero cuando son más avanzados y tienen un grado, un KI67, un grado más alto, la quimioterapia tiene su lugar sin duda, por ejemplo un Folfox o un Capeox, pero cuando son de grados más bajos, y tienen expresión de receptores somatostatina, también empieza a entrar el lutecio. Y el everolimus, otra de las terapias moleculares, también. Así que ahí es como uno se empieza a tratar de buscar la alternativa de acuerdo a estos 4 elementos que les comenté. En general los de colon suelen ser un poco más agresivos y uno tiene más tasa de recurrencia cuando se operan y uno tiene que estar pensando más en las terapias sistémicas que los de recto. De acuerdo. Y aprovechando los nuevos esquemas, ¿existe cabida, tiene espacio la neoadyuvancia en NETs o en GIST? ¿Tiene espacio tanto la quimioterapia como la radioterapia en estos tumores? En tumores que tienen un KI67 sobre 20 o que se acerca a 20, entre 10 y 20, sin lugar a duda, y que son potencialmente resecables, por decirlo de alguna manera, en los neuroendocrinos sí, la quimioterapia. En los que son de bajo grado prácticamente no responden, así que se hace más difícil. Y en los GIST sin duda. Los GIST son tumores muy respondedores cuando son grandes o están en zonas donde el paciente puede quedar muy mutilado, particularmente cercano a la zona rectal o anorrectal. Uno toma una biopsia, va por la endosonografía para poder controlar bien el sangramiento, porque eso puede darse en los GIST, hacerle un estudio molecular y saber las mutaciones que tiene, y si tiene mutaciones de sensibilidad a las drogas que usamos. Recuerden que el GIST es como una leucemia mieloide crónica, tiene una mutación muy particular y una respuesta exquisita a los inhibidores de tirosinquinasa, como lo que mencionó la doctora Pinto del el imatinib. Y en esos casos uno da tratamiento neoadyuvante, por ejemplo imatinib mantenido con calma por unos 6 meses, y los tumores pueden tener grandes respuestas o incluso transformarse en lesiones quísticas que después facilitan la resección. Así que en los GIST siempre pensarlo cuando son muy grandes o cuando no son tan grandes y están muy mal ubicados, y en los neuroendocrinos es mucho más limitado lo de la neoadyuvancia, sería indicado en situaciones muy particulares. ¿Y el imitivir qué costo tiene? Porque no pocas veces hemos dejado imitivir de por vida en los pacientes. ¿Qué costo tiene y cuánto tiempo? ¿Tiene algún esquema especial? Sí, mira, el imatinib es una terapia molecular, entonces se guía de acuerdo a las mutaciones. Por ejemplo, si tiene una mutación del exón KIT, del gen KIT en el exón 11, la dosis es 400 miligramos al día. Y si es en el exón 9, son el doble, 800 miligramos al día.
Y el costo, así como privado, se acerca a los $2.000, 2 millones de pesos chilenos. En general en Chile está cubierto por las ISAPRE y tiene cobertura universal a través de la ley Ricarte Soto. Así que en general no es tanto problema el cubrirlo. Para hacer los estudios mutacionales tenemos sistemas para hacer las mutaciones a través de la Fundación GIS Chile, que es una fundación de pacientes muy activa y con muchas conexiones internacionales, así que trabajamos ahí para que los pacientes queden bien testeados. Pero en general no tenemos grandes problemas de acceso porque incluso aquellos pacientes que tienen indicación y no pueden acceder por otras vías de seguro, uno los puede postular a fundaciones internacionales como la Max Foundation, igual lo reciben. Así que en GIST en verdad no tenemos mayores limitantes. En tumores neuroendocrinos sí se nos hace difícil porque hay que hacer entender a la ISAPRE que es un cáncer, que les cuesta entenderlo, que algunos de los medicamentos que nosotros usamos los tumores neuroendocrinos son terapias antineoplásicas porque no las consideran más manejo hormonal, entonces ahí se hace más difícil. Chuta, es un mundo, un tremendo mundo, cuando la actividad quirúrgica es francamente mecánica, por así decirlo. Estamos en este mundo de la medicina de precisión que nos obliga a que, sobre todo en estos casos tan raros, sean presentados en un comité de oncología que nos permita tomar la mejor decisión en un grupo multidisciplinario, porque esta info está francamente lejana, por lo menos personal, y yo creo que a la gran mayoría de los cirujanos que tenemos una actividad francamente manual y mecánica. Y ahí es donde quiero preguntar también a Ricardo, existiendo diagnóstico de un carcinoide grande, un GIST, cuyo comportamiento es diferente al adenocarcinoma, en la cirugía ustedes tienden a hacer exactamente lo mismo que en el adenocarcinoma, es decir, hay una ligadura alta a los vasos con la intención de hacer una cirugía radical con linfadenectomía y márgenes tumorales muy similares al adenocarcinoma, o toman una conducta diferente. Mira, nosotros creo que tomamos una conducta similar en todos los casos. Tengo que decirte que personalmente, y lo mismo pasa con todos los cirujanos de nuestro grupo, tenemos cada uno pocos casos operados de esto. Yo recuerdo tener 2 casos de tumores GIST grandes, ubicados bien bajos, uno entre la vagina y el recto y el otro por detrás del recto. Y el primero, que estaba por detrás del recto, la verdad que fue un sufrimiento enorme, la cirugía con una anastomosis muy bajita. Y el segundo fue casi 4 o 5 años después, que ya se le hizo el tratamiento de imatinib previamente. Que no recuerdo si estuvo 6 u 8 meses con tratamiento, que tuvo una respuesta importante que se achicó. Puede ser que haya estado más tiempo porque en algún momento llegamos a plantear de que ya no se estaba achicando más el tumor y ahí partimos con la cirugía, porque son tumores muy blanditos que en algunas partes tienen como un plano de clivaje, si se quiere, para sacarlo de las estructuras que están vecinas, pero hay partes donde no tienen ese plano de clivaje. Con lo cual, la probabilidad de una cirugía de resección amplia siempre está, porque además son tumores que en general no los diagnosticamos temprano, no los diagnosticamos como una pequeña lesión chica, que eso, salvo que sea un hallazgo. Cuando lo diagnosticamos por síntomas, generalmente son grandes. Y lo que hacemos siempre técnicamente es la disección siempre por la fascia mesorrectal, salvo que haya que salir de ella, y la ligadura de la arteria en su origen, porque técnicamente lo que permite después bajar el intestino grueso de arriba para que llegue a una anastomosis sin tensión. Cuando uno tiene que sacar el recto, la ligadura de la arteria te diría que me parece que es fundamental. No recuerdo, digamos, algún caso en el que el no ligar la arteria me permita que el colon llegue a hacer una anastomosis colorectal baja o anal. Lo mismo que la vena. Creo que la ligadura de la vena también es un paso que es inevitable cuando uno necesita hacer una anastomosis muy baja, salvo que tenga por ahí un colon descendente muy redundante y que permita hacer una anastomosis, que en general son las situaciones menos frecuentes. Pero técnicamente te diría que sí, que tratamos de hacer en general, reproducir los mismos pasos que el adenocarcinoma, haciendo la linfadenectomía del mesorrecto completa hasta el origen de la arteria. No tengo opinión formada con respecto a la linfadenectomía lateral de estos casos, no tengo tampoco experiencia en eso,
pero probablemente, dado lo poco frecuente de este tipo de tumores, haya que tomar el mismo tipo de conducta. O sea, si tenemos adenopatías laterales, haya que considerar si es que es un paciente candidato a una resección del tumor primario, hacer también la linfadenectomía, ¿no? De acuerdo. Gracias, Ricardo. Carlos Jorquera, ¿se le podrá abrir el micrófono a la doctora Rojas? Ella o ella misma poder abrirlo para poder escucharla. ¿Es posible? Carlos Jorquera. Creo que no. ¿Ah? Bueno, Sí, la doctora aprovecho, dice que no está pudiendo. no puede. Carlos, ¿estás ahí? ¿Que nos puedes ayudar técnicamente? Mm, De todas maneras, voy a hacer la pregunta porque me parece que a lo mejor Marcelo de todas maneras nos puede ayudar en este tema del linfoma. Yo recuerdo hace años atrás el encargo de los oncólogos en la cirugía y en la etapificación de los linfomas, que hacíamos unas cirugías grandes, hacíamos, ahí está la doctora Rojas, mira, pudo entrar a la sesión como panelista, fantástico. Bienvenida, doctora. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. No, Ya. agradecido por su presencia porque creo que nos puede ayudar mucho en algunas respuestas a este tumor tan poco frecuente y tan poco claro en su manejo. Les contaba que hace muchos años atrás la forma de tapificar que teníamos del linfoma no fue que era haciendo cirugías con biopsia ósea, esplenectomía, biopsias ganglionares, y no sé si esa forma de tapificar ya pasó de moda a la luz de las imágenes que hoy nos permite tener una claridad de los órganos comprometidos, como lo puede ser el PET-CT. El PET-CT llegó a reemplazar un poco esa forma de tapificar que hacíamos antes, un poco agresiva, doctora Rojas. Sí, para los linfomas de alto grado, que son la mayoría de los casos, sí, pero para los linfomas MALT y los foliculares, los de bajo grado, todavía es necesario hacer la biopsia de médula y etapificar para ver si hay, digamos, compromiso a distancia. De acuerdo. Y entrando un poco en la mejor terapia de estos tumores, recuerdo que hasta hace unos 30 años atrás la cirugía era el pilar fundamental en el manejo de los linfomas, para después pasar a la quimioterapia como pilar fundamental, como herramienta eh, más utilizada. Y hoy entiendo de que la mezcla de ambos parece ser la mejor opción. Eh, Hace un tiempo atrás la quimioterapia tenía, y nos pasó en algunas oportunidades, la complicación de perforar algunos tumores en el curso de la quimioterapia, sangrar, es decir, tenía complicaciones que hoy no las he visto, no sé si es porque hemos visto pocos linfomas, pero antes operábamos pacientes con perforaciones tumorales secundarias a la quimioterapia. No sé si la moda ha cambiado, los medicamentos han cambiado, no sé si el rituximab ha cambiado el pronóstico de estos pacientes. ¿Cuál cree usted que es el esquema más adecuado? ¿Cirugía primero, quimioterapia primero, cirugía más quimioterapia o cirugía sola? ¿Qué opina usted al respecto? Que nos puede ayudar un poquitito cuando nos enfrentemos ante estos tumores. En general, la combinación, porque es raro que los pacientes lleguen sin haber sido operados, porque la sospecha siempre es que sea un tumor sólido. Es tan infrecuente que sea un linfoma en el colon que siempre van a llegar primero, digamos, operados porque entraron por urgencia, con alguna complicación o algún sangrado.
pero cuando han sido detectados por una colonoscopía, donde ha habido, digamos, el diagnóstico del linfoma, em, digamos, se parte con la quimioterapia y la cirugía viene a ser la herramienta en el caso que haya obstrucción o haya alguna complicación, digamos, a posterior. Generalmente los pacientes terminan recibiendo las dos terapias y la radioterapia solo viene a consolidar en el caso que haya enfermedad residual después que uno ya terminó el tratamiento que digamos, planificó. Si la enfermedad está localizada, etapa 1 o 2, son 3 ciclos de la quimio, y si la enfermedad está a distancia, etapa 3, 4, se planifican los 6 ciclos, como mostró la doctora ahí en la diapositiva. Pero ciclos que me imagino que son rituximab, CHOP, asumo que es la mezcla, pero eh, el pronóstico de estos tumores después de haber aplicado esos 3 ciclos es tendiente a la regresión completa o la mayoría de las veces necesitan cirugía posterior. Todo depende de la histología, todo depende de la histología. A ver, por ejemplo, si son difusos células grandes B, que es el más frecuente, el R-CHOP es capaz de erradicar la enfermedad, pero por ejemplo el manto suele comportarse como, digamos, como más un tumor agresivo, ¿ah? Que, digamos es una enfermedad un poco diferente y además suele tener compromiso en otra parte del tracto intestinal, no solo donde se mostró originalmente. ¿Ya? Entonces ahí nosotros a veces incluso hacemos endoscopía buscando, digamos, en otra parte del tubo digestivo. El rituximab se puede usar solo también cuando son tumores de bajo grado, un folicular o un MALT, y se puede usar como terapia única también, y también da buenos resultados. En esos casos, en general, los pacientes obviamente hacen muchas menos complicaciones, no hacen perforación y, digamos, no hacen neutropenia. Entonces, en esos casos los pacientes se complican bastante menos. De acuerdo. Entrando un poco en algunas preguntas del público, puedo rescatar algunas, como es la de Marcos Cartagena, que dice si al momento de hacer la resección es necesaria o no hacer la linfadenectomía en el GIST. Yo creo que Ricardo nos explicó un poquitito que ellos no tienen mucho cambio de conducta ante una patología neoplásica en la linfadenectomía. Hay una ligadura alta, ya sea en colon derecho, colon izquierdo. Se me hace un cuesta arriba que los cirujanos cambiemos conducta cuando las cirugías son bastante estereotipadas, son en general, tenemos una forma de operar que hace que todos en el equipo funcionen relativamente de forma normada. Así que yo creo que la respuesta que nos dio Ricardo puede ser la adecuada a esa pregunta. Em, Quizás eh, un pequeño comentario. Cuenta, Marcelo, cuéntame. Sí, que el GIST rara vez da compromiso ganglionar. De hecho, yo debo ver unos 250 todos los años más o menos y no tengo ninguno con compromiso ganglionar. Entonces es una rareza. Así que no hay que dejar la vida por la disección ganglionar en un GIST. Y en los tumores neuroendocrinos tampoco, porque a veces tienen tal nivel de compromiso ganglionar que los pacientes pueden quedar con grandes resecciones intestinales y a veces con síndrome intestino corto. Así que tampoco hay que dejar la vida por eso, porque aunque queden con un poco de enfermedad, se puede contener después la situación igual porque son de más lenta evolución, especialmente en los grado 1. Quizás eso. Y en un cáncer de colon uno necesita una muy buena resección ganglionar. En cambio, en estas otras dos situaciones uno se puede relajar un poco más. De acuerdo. El doctor Augusto Barrera pregunta si la endosonografía tiene algún rol por sobre la resonancia magnética en el diagnóstico diferencial de los tumores. No sé si el doctor Erquíñigo está todavía, eh, que nos puede ayudar en esa respuesta. ¿La resonancia magnética será capaz de darnos una información lo suficiente como para evitar la endosonografía? La endosonografía, recordad que tiene la posibilidad de acercarse mucho al tumor y tomar una muestra por punción que muchas veces es diagnóstica.
El doctor Quíñigo creo que salió de la sesión, pero yo creo que siendo tumores que no son de la mucosa, son profundos, muchas veces la biopsia sobre biopsia no es capaz de darnos la respuesta. La endosonografía ha llegado a instalarse como una herramienta diagnóstica que si se cuenta con ella creo que hay que usarla. Aquí hay otra opinión de un asistente anónimo que pregunta si los marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario cumplen un rol acá. Marcelo, tú que a lo mejor nos puedes responder, ¿hay algún marcador que nos pueda ayudar? Como decía la doctora, depende del cuadro clínico y de la ubicación. Los tumores neuroendocrinos intestinales claramente producen serotonina, entonces si uno mide serotonina intraplaquetaria va a salir alto, y si mide el metabolito de la serotonina en orina, como es el ácido 5-hidroxiindolacético, que uno lo mide en una orina de 24 horas, también va a salir alto. Y prácticamente todos los tumores neuroendocrinos elevan cromogranina dependiendo de la carga de la enfermedad. Mientras más enfermedad hay, más posibilidades de que la cromogranina esté sobre 108, que es el corte validado para población latina y chilena. Así que eso en tumores neuroendocrinos, esos son los marcadores, el CEA nunca, y en GIST no hay marcadores séricos. Los mejores marcadores son más bien de la línea de la medicina de precisión, en que en GIST ha avanzado mucho, el tener las mutaciones, el conteo del DNA tumoral circulante libre, que le llaman cell-free DNA o una biopsia líquida en sangre. Eso es el mejor marcador para los GIST, sería el contar los fragmentos de DNA tumoral que uno va teniendo en sangre en el transcurso del tratamiento e ir identificando las mutaciones del paciente y qué mutaciones de resistencia secundaria se van dando. Es una enfermedad muy, muy molecular. Tiene que tener uno el secuenciador y al especialista de la secuenciación de próxima generación o NGS al lado. Y eso, en linfoma ahí está la doctora Roja. El linfoma, la LDH sigue siendo de ayuda porque es la que principalmente avisa. La beta 2 microglobulina sigue siendo muy irregular porque puede también aumentar en otras situaciones. Digamos, sigue siendo un marcador, pero la verdad que la LDH es la que nos avisa, sobre todo si el tumor es agresivo. De acuerdo. ¿Algún comentario de los panelistas? No existiendo más preguntas en el público, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Quizás reforzar, estas enfermedades son raras, nadie tiene suficiente experiencia, pero el manejo multidisciplinario, bien práctico, ayuda a resolver la gran mayoría de los casos. De acuerdo. Bien, pues, quiero sin duda agradecer la presentación que hizo Florencia, una excelente presentación con actualizada bibliografía. Evidentemente agradecer a todos los panelistas, tanto nacionales como a Ricardo, eh, por la colaboración en las preguntas por resolver. Y evidentemente agradecer la presencia de más de 100 participantes que tuvimos la noche de hoy. Gracias totales. Doctor Ola, le dejo la palabra. Pero nada más que agregar, Gonzalo, muchas gracias por la reunión, una reunión de alto nivel, y qué mejor que cerrar el año, una reunión de este nivel, un broche de oro para todos nosotros, y agradecer la presentación de la doctora Pinto, una excelente presentación, y los comentaristas con los excelentes comentarios que se realizaron y la discusión que se generó. Bueno, esperamos vernos en un mes más aproximadamente en el Congreso de Cirujanos acá en Viña del Mar. Muchas gracias a todos, a los asistentes, a los panelistas. Muchas gracias. Chao. Gracias. Suerte Argentina el fin de semana. Chao, chao, que estén bien. Gracias.